Hola a todas, ¿cómo están? Shabbat Tov Umboraj. Vamos a empezar con la clase de Pirkei Avot. La verdad es que me gustaría interrumpir un poquito digamos, el currículum que tenemos semanal, el horario semanal, para que podamos estudiar un poquito de lo que es Alajot Teshuvah del Rambam. Yo creo que mañana, Besat Hashem, ya la clase de Jobot Alevavot la vamos a eh, suplir por algunas, yo creo que a lo mejor sería bueno por algunos lunes y martes para poder llegar a abarcar lo que más podamos de Alajot Teshuvah del Rambam, porque Alajot Teshuvah del Rambam no es muy largo, tiene 10 perakim, pero no sé si vamos a poder hacer un perec por clase, porque a lo mejor tendríamos que correr mucho y no lo haríamos de manera así más profunda. Pero bueno, igual para avanzar un poquito vamos a empezar vamos a seguir Pirkei Avot hoy, el día de hoy, ya Besat Hashem para la otra semana ya empezamos a adaptar con el nuevo currículo. Nosotros nos quedamos en la Mishnah Dalet, que es la Mishnah en la cual Rabbi Shimon Bar Yochai opina que tres personas que comieron en la misma mesa y no dijeron sobre esa mesa un Dvar Torah, que ilu achlu misibhemetim, es como si hubieran comido en una mesa de la bodazara. La expresión zibhemetim, altares de muertos, se refiere a la expresión de abodazara. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay un pasuk que dice, Kikol Shulchanot, porque todas sus mesas, es decir, las mesas de las personas que ofrecían sacrificios a la bodazara, Maleu Kitzoa, se llenaron de cosas feas, la traducción literal es de desechos humanos. Belimakom, en todos los lugares, hacia todos los lugares, parecía esa mesa de ídolos, y no dejaron un lugar, Kaviahol, como si fuera, para que Hashem sea el que esté presente. Abal, pero tres personas que comieron sobre una sola mesa y dijeron sobre esa mesa palabras de Torah, Keilu Ahlumi Shulchanosh el Makom. Es como si estas tres personas hubieran comido de la mesa de Hashem. Como dice el pasuk, Vaidaberela, y habló hacia mí, Zea Shulchan Asher Lifne Hashem. Esta es la mesa que está delante de Hashem. Y nosotros explicamos en relación a este pasuk qué es el Birkat Hamazon. En el Birkat Hamazon, cuando tres personas se hacen netilá y comen juntas panamotzi, se hace una bendición que se llama Zimun, uno llama a las personas que hagan Zimun. Entonces, dice Rabbi Obadia Bartenura, si tres personas comieron juntas y no se dieron las circunstancias que puedan decir unas palabras de Torah, no importa. Con el Zimun, que se dice esto, al decir estas palabras introductorias en el Zimun, automáticamente es como si se dice Dibre Torah. Ok, ¿qué es mamá? Si una persona come en una mesa y no dice Dibre Torah, es como si hace abodazara. No, dice el Bartenura, Tikrobet abodazara. Es una cosa parecida a la abodazara. Ok, nosotros empezamos a analizar un poquito esta Mishnah, que es parecida a una Mishnah anterior, pero no mamash igualita. Acá lo que habla Rabbi Shimon, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, es la importancia que tiene coordinar y combinar las partes físicas con las partes espirituales. Antes nosotros dijimos, dos personas que están platicando, que haya entre ellos que están estudiando, que hayan entre ellos una conexión de estudiar Torah. Acá estamos hablando en un nivel donde dos o tres personas están comiendo, literalmente se sentaron a comer y están comiendo en la misma mesa, es decir, están conviviendo en una mesa. Es muy importante que digan palabras de Torah. En relación a qué es tan importante decir palabras de Torah, porque Hashem quiere que la persona enganche la parte física con la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de comer, de alimentarnos, la parte de alimento, así como la parte de los alimentos requieren de un sistema digestivo físico con enzimas y que el sistema digestivo agarra la comida, la deglute, la pasa por el esófago y va al estómago y tiene todo un proceso de digestión. También hay una parte espiritual que requiere de una digestión.
¿Cuál sería la parte espiritual de que requiere de una digestión en lo que es la comida? En la parte que primero la comida sea kasher. Después que nosotros digamos verajá sobre esa comida. Al principio que las verajotes para pedirle permiso a Hashem para tomar la comida. Y al final la verajá jaroná es la verajá que se hace de agradecimiento a Hashem por las comidas que Hashem nos dio. Entonces todo eso, todas esas enzimas, son enzimas espirituales que hacen que la comida se digiera de una manera espiritual. Por eso es el lashon de Rabbi Shimon Bar Yochai que dice, Shlosha she'achlu al shulchan echad. 3 que comieron en la misma mesa, que la traducción literal sería en una mesa. Es decir, la mesa se vuelve una sola cosa a las palabras de Torah. La Torah, que es algo tan espiritual, y la mesa, que es algo tan físico, se unen, se hacen una sola cosa. ¿Qué es lo que une la comida con la espiritualidad? Las palabras de Torah. Obviamente, si una persona come kasher, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Y aunque nosotros sabemos la gravedad que tiene Bitul Torah, Barminan, cuando una persona tiene la oportunidad de estudiar Torah y Mevatel anula esa oportunidad y no estudia Torah, que eso es algo que las mujeres, por ejemplo, nosotros no tenemos un inyan de Bitul Torah porque nosotros no estamos obligadas a estudiar Torah como los hombres, entonces también estamos exentas de la rigurosidad que tiene en no estudiar Torah. No hay Bitul Torah en mujeres, pero en hombres que sí hay Bitul Torah, sabemos que la prohibición de Bitul Torah es muy, muy delicada. De hecho, la Gemara habla muy fuerte de la gente que desaprovecha su tiempo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que no tengamos en la cabeza prioridades que no son coherentes. La próxima Mishnah y la otra Mishnah también van a hablar más o menos del mismo signo. ¿Quién está autorizado para decir en todo tu momento, también incluso en el momento que comes, que estás haciendo una cosa física, también ten presente que se diga en el lugar donde estás comiendo palabras de Torah? ¿Quién? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fue una persona que perseguida del Imperio Romano tuvo que escaparse de su casa durante 12 años y después meterse otra vez, es decir, durante 13 años, y estaba nada más él y su hijo. No había un Sheloshá. No habían 3 personas que podían decir Simón. Él nunca, en 13 años, él nunca pudo decir Simón. Entonces, él siente esa necesidad en carne propia de expresar, no desaproveches oportunidades, y si tienes una oportunidad de decir Simón, si tienes una oportunidad de invitar a una tercera persona, o que forme, hay muchos alajot de Simón, entre paréntesis, el Rab Ovadia dice que mujeres que están sentadas solas también deberían de hacer Simón, mujeres entre ellas. Mujeres no pueden participar, digamos, participan, pero pasivamente en el Simón de los hombres, pero no puede decir una mujer Rabotay Nevarej cuando hay hombres, porque los hombres, hay mucho más loquets y la mitzvah de Birkat Hamazon es de Oraita para mujeres también. Muchas opiniones dicen que sí, pero muchas opiniones dicen que no. Y técnicamente, yo como mujer o como cualquiera, como hombre también, si yo no estoy obligado a hacer cierta mitzvah, tampoco puedo sacar exento a otra persona que tenga que hacer la mitzvah. No sé, por ejemplo, nosotras que no estamos obligadas a ponernos tefilim, no podemos sacar de Jehová, no podemos sacar obligados a otra persona que se tiene que poner. Bueno, la verdad los tefilim es un muy mal ejemplo porque cada persona tiene que ponerse tefilim. Pero, no sé, pero por ejemplo, Kiddush, que es una mitzvah que nosotras estamos obligadas a la par que los hombres, si alguien hombre en la casa no está, se fue de viaje, o yo qué sé, se quedó dormido, vamos a decir, para no decir algo feo, entonces la mujer puede sacar al resto de la familia en el Kiddush. Por eso es que una mujer no puede sacar Simón a un hombre. Pero mujeres entre mujeres, dice el Rab Ovadia, sí se debería de hacer. De hecho, el Rab Ovadia es muy pro que si hay mujeres solas que digan Simón. En el mundo ashkenazí hay que analizar bien por qué, tiene sus motivos. Las mujeres ni tocan el maim, ni se hacen el maim, nada. Es como que quedó el maim una mitzvah muy masculina por los antecedentes que tiene la mitzvah de Atzma, y el Simón también, si está muy bien, y si no, no se le da tanta fuerza. Pero bueno, lo que nosotros queremos decir en esta Mishnah es que literalmente lo que Rabbi Shimon Bar Yochai está diciendo es, no creas que las acciones físicas no tienen que ver con las acciones espirituales.
espirituales. Tu obligación como persona es conectar siempre el trabajo físico con el servicio físico enfocado a Hashem con el servicio espiritual. Justo hoy, ustedes saben, en el calendario hebreo hoy es 18 de Elul. A partir de hoy faltan 12 días para Rosh Hashanah, que Jajamim encontraron un remes, una indicación que estos 12 días representan 12 días por cada uno de los 12 meses del año que nos resta. Entonces hoy, a partir de hoy, es una buena oportunidad que la persona antes de irse a dormir o durante el día haga una reflexión de los 12 meses pasados, como vamos a decir, hoy correspondería al mes de Tishré del año pasado, mañana al mes de Heshvan, así durante estos 12 días, especialmente antes de dormir. ¿Por qué dije yo antes de dormir? Porque es un momento como que uno ya está más calmado y tiene más Yishuvadat para poder hacer una retrospección de las cosas. El día de hoy, en el mundo hasídico, se dice que es Yom Tov. ¿Por qué? Porque el 18 de Elul, de hace muchos años, nació el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que es el fundador del Hasidut, nació un 18 de Elul y falleció en Shavuot. Y también nació el otro Rebbe, el Baal Atania, que es el fundador del Hasidut de Chabad, también nació bastantes años después, digamos, 3 generaciones después del Baal Shem Tov, y también él fue una gran luminaria. Básicamente el mundo recibió como una luz nueva, un approach nuevo a la vida con las enseñanzas del hasidismo. Entonces hoy es un día de reflexión y hoy es un día también de agradecimiento a Hashem, que abrió las puertas del conocimiento, que Baruch Hashem ahora tenemos acceso a mucha información que ya estaba. El Baal Shem Tov no vino a inventar nada, toda la Torah ya estaba dada a Moshe Rabenu en Har Sinai, simplemente tener acceso a toda esa información tan rica y tan bonita que da un approach tan abierto a la cabeza de las personas. Y el Hasidut especialmente le dio mucha entonación a eso de conectar la parte física con la parte espiritual vía la Kabbalah. La Kabbalah habla mucho de eso, de la capacidad que tiene la persona de conectar la parte física con la parte espiritual, y no nada más conectarla, sino unificarla y elevar la parte física a que sea un nivel más alto de cercanía para Hashem. Bueno, eso es básicamente lo que Rabbi Shimon Bar Yochai dice sobre esta Mishnah. 3 personas que comen en una mesa y comparten entre ellos unas palabras de Torah, es decir, hacen de la mesa un lugar de Torah, es como si mamash estarían comiendo en el Bet HaMikdash en una mesa de Hashem. Y eso no lo dijo nada más Rabbi Shimon Bar Yochai, quedó como hoy en día, como que en el momento, Bismano, dice la Gemara, Shevet HaMikdash haya kayam, Amizbeach hayam mechaper al Adam. En el momento que el Bet HaMikdash estaba, el altar del Bet HaMikdash hacía capará por la persona, porque la persona llevaba un animal, se ponía la mano sobre el animal decía vidú y se confesaba, y la persona tenía que sentir, así es el Ramban, el Nachmanides, que lo que le va a pasar a la persona le debería de pasar a él por los pecados que él hizo. Pero Hashem, como lo quiere mucho, acepta la carne del animal como si fuera la carne que sería una simbolización del instinto del mal de nosotros, la parte animal básicamente que tenemos, y que eso sea una capará para nosotros mismos. Hoy que no tenemos Bet HaMikdash, ¿qué es lo que hace capará para la persona? Shulchano shel Adam mechaper. La mesa de la persona es la que hace capará por la persona. Por eso es esa costumbre tan conocida de que no te sientes en la mesa, ¿no? Porque Shulchan, Domela Mizbeach, el Shulchan de la persona, la mesa de la persona se parece al Mizbeach, de Ajilató, y lo que uno come en la mesa se parece a un Corbán. Así dice la Gemara. Por eso la mesa tiene tanta relevancia en nuestra vida y en nuestra familia, no nada más porque es un lugar donde nos alimentamos, porque todas las mesas de todas las religiones se alimenta la gente y se sienta y come en la mesa. La mesa de un yudí tiene una kedushá especial por las verajot que decimos, por las alajot que respetamos, por el kashrut y básicamente por la intención con la cual que nosotros comemos. La intención de un yudí cuando come es alimentarse para tener fuerzas para servir a Hashem y no nada más para llenar su propio placer físico. Mishnah Dalet, Rabbi Hanina ben Hajinai,
que es otro jajam, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Omer dice, Aneor Balaila, aquella persona que permanece despierto en la noche, Beamealej Baderech Yehidi, y la persona que camina solo en el camino cuando es peligroso, Beamefanel y Bole Batalá, y la persona que se queda sin hacer nada. Ahora vamos a ver qué explican los jajamim. Areize mithayev benafsho, esta persona se está poniendo en peligro. Ustedes saben que la Torá es muy delicada en temas de que la Torá no permite que ninguna persona haga ninguna cosa que pueda tener lo mínimo de peligro. Lo vimos también en el Jobot Alevavot, como el Rab está muy enojado, Rabenu Bajie, con personas que quieren desafiar las leyes de la naturaleza y con personas que quieren hacer cosas que son peligrosas. Entonces, aquí dice el Bartenura. Una persona que está despierta en la noche, permanece despierta en la noche y camina en un camino solitario. Entonces dice el Rabbi Omer Bartenura, ¿qué es esto? Umehashef el libro dibrei abai. Y está pensando o está haciendo tonterías. No está utilizando ese tiempo libre que tiene para dedicarse al estudio de la Torah. Areize mithayev benafsho, se está poniendo en peligro. ¿Por qué? Explica el Bartenura. Le fiche laila uzman la mazikim. La noche es un momento propicio, la noche es midat adin, por eso es que no se dice teilim, al menos que sea netamente necesario, no se pone tzedakah, etcétera, etcétera. La noche es un zman de mazikim, es un zman de los ángeles que dañan. Y una persona que camina sola en un camino solitario también está provocándose una situación de peligro. Sakana está en peligro, mi pnealistín, porque pueden venir ladrones y robarle. Becama, Pegaim, Raim, y también pueden pasar situaciones, yo qué sé, estamos hablando en una época donde podía salir una víbora y él no se daba cuenta, o podía venir a atacarlo un león. Veima, Yame, Hashem, Bedibre, Torah. ¿Y qué hacemos en una situación que la persona a la fuerza tiene que salir y caminar en un camino solitario? Está despierto en la noche porque, yo qué sé, se tiene que quedar despierto, su esposa va a dar a luz. Mejor estudia Torah, porque ¿qué va a hacer la Torah? La Torah, Aitá Torato, me llamerato. La Torah cuida a la persona cuando está en situaciones de peligro, la Torah cuida a la persona. Entonces, si tú te pones en una situación de peligro y no utilizas a la Torah como protección para estudiar Torah, te estás deberías de morirte, porque te estás poniendo en una situación de peligro, estás desafiando la ley de la naturaleza, porque no estás teniendo ninguna situación de protección. Entonces, tenemos que entender esto, qué importancia tiene y qué es no es técnicamente nada más que nos ponemos en una situación de peligro porque deberíamos de estudiar Torah y no estamos estudiando Torah porque la Torah nos cuida. Entonces, primero tenemos que entender de que un yehudí tiene que saber que en cualquier situación que sí puede estudiar Torah y no está estudiando Torah porque tiene su escala de valores mal y esta persona prefiere invertir su tiempo de hacer otra cosa que es una tontería y no estudiar Torah, en ese momento esa persona está perdiendo el equilibrio de lo que es la vida de verdad. No estamos hablando en situaciones que estamos ocupados porque hay que trabajar, o los hombres tienen que ayudar en la casa, o no sé, hay momentos que los kolelim cierran, no es momento de estudiar Torah. ¿Qué están haciendo Bitul Torah? No están haciendo Bitul Torah. Los jajamim cuando hablaron, eso de poner Bein Hazmanim en los kolelim, que no es una cosa que los kolelim inventaron, ya en la época de Babel, de la Gemara, ya habían Bein Hazmanim, se llamaban Yarjei Kalá, se llamaban los meses de la novia, porque eran meses que se interrumpían los estudios en las yeshivot grandes y la gente retornaba a su casa, que son lo mismo Bein Hazmanim de hoy, que es Pesach y Sukkot, Pesach y después de Kippur. No es Bitul Torah. Descansar no es Bitul Torah, al contrario, la Gemara dice, Bitulá Zui Kiumá. El hecho que los abrejim tienen que descansar es porque gracias a ese descanso que van a tener las fuerzas suficientes para poder seguir estudiando Torah. Si no, la persona va a llegar a un extremo de estar exhausto y ya no va a poder rendir más. Entonces, descansar a veces no es Bitul Torah. Acá está hablando en casos de que no es descanso y no tienes ningún motivo
para justificar por qué no has estudiado Torah. Te la estás pasando, en lugar de estar estudiando Torah, estás mirando películas, en lugar de estar estudiando Torah en compañía, o si necesitas irte solo, estás pensando cualquier tontería, entonces estás despreciando tu tiempo. Y si tú mismo desprecias tu tiempo, entonces en el Shamaim dicen, ay, a ver, vamos a ver, ¿en qué está invirtiendo esta persona ese tiempo? No me acuerdo si contamos este maase o no, de dos Rabanim, me parece que sí, del Rab Baruch Mibesibuch, que a veces criticaba un poco a Rabbi Levi Yitzchok Mibardichov, y que una vez una persona, me parece que ya lo contamos que lo agarraron de acá, ¿no? Porque el Rab dijo, no es que yo tengo un problema con Rabbi Levi Yitzchok, Rabbi Levi Yitzchok está haciendo todo el tiempo, buscando cosas buenas del pueblo de Israel, que él llega a niveles de espiritualidad tan grande que los malajim no ven en el Shamaim una necesidad de mandar al Mashiach, porque ven esa elevación espiritual tan grande que él trae al mundo, entonces no quiere, los malajim en el Shamaim dicen no hay ninguna necesidad de traer al Mashiach, porque este señor ya levantó al mundo a un nivel espiritual muy alto. Por eso yo estoy molesto con él, porque por culpa de él, cabiajol, es una forma de decir, no está llegando el Mashiach. Es decir, se logra con un trabajo y con un adiestramiento muy, muy grande, poder hacer transformaciones espirituales muy, muy elevadas. Pero bueno, lo que nosotros queremos decir con todo esto es que Matim a Rabbi Hanina ben Hajinai decir esto, porque hay una Gemara que cuenta sobre la propia vida de él. Él era muy amigo de Rabbi Shimon Bar Yochai, y él cuenta que después de que se casó, luego después de que se casó, él se fue a estudiar al Bet Midrash como se acostumbraba antes durante 12 años. Después de 12 años quiere regresar a su casa, pero remodelaron la ciudad, pusieron calles, pintaron las casas, entonces a él se le hizo muy difícil reconocer dónde quedaba su casa. Él no se acordaba, eran 12 años, cambiaron las calles, pavimentaron, pintaron las casas, él no se acordaba dónde quedaba su casa. ¿Qué hizo? Alaj de Yashab Aliat Tzfat Anar. Fue y se sentó a la orilla del río, porque todas las personas necesitan ir al río, o para pescar, o para lavar la ropa. Acordémonos que estamos hablando en una época del Imperio Romano, en la época de la Guemará, se destruye el Bet Hamikdash y no, la gente no tiene llaves de agua en la casa, no había agua potable. Entonces él esperaba que en algún momento dado aparezca alguien que lo pueda ayudar. Leet Erev, en la tardecita, cuando salen, los hombres ya regresan a sus casas, entonces ahora era Tzeniut, el sol bajaba y las señoritas, las mujeres, salían a sacar agua del río. Ella sale junto con todas esas señoritas, una chava también, y él escucha, el Rab está escuchando. A ver, deme un minuto. Perdón, el Rab está escuchando que dicen, Bat Hajinai, hija de Hajinai, Milika de Benelech Yahdav, ya llena tu cubeta, llena tu vasija y regresémonos juntas. Entonces, cuando él escuchó Bat Hajinai, que es él, dijo, Kanire Shezot Biti, esta debe ser mi hija. Alá Jarea la siguió, y Lebeto, hasta que ella llegó a la casa de ella, que es la casa de él. Su esposa estaba haciendo pan, entonces estaba sirviendo la harina. Lefeta pitom, erima enea, de pronto levanta los ojos y ¿qué ve? Batauto. Lo vio a su esposo, que hace 12 años no lo veía y que tampoco había avisado que él iba a llegar. Entonces la reacción normal es, ni balameo, se asustó muchísimo y del susto, parhanish mata, del susto se murió. Amad bitfilá beshivron lev. El Rab se sintió muy, muy mal porque pues, dijo, como yo maté a mi esposa. Empezó a hacer tefilá con el corazón roto. De Amar y dijo, Ribono shel olam, Hashem, Aniazu, esta señora pobrecita, imtina li kolkaj, me esperó tanto, acheshafti mi beta midrash, hasta que regresé de la yeshiva.
Ze Sehara, este es el premio que le das a una mujer tan tzadeket que me permitió crecer en Torah durante 12 años y yo dejé mi casa durante 12 años. Ana, Afzerla, Nishmata, por favor, haz que reviva. Y la gente que tiene palancas en el Shamaim, como Rabbi Hanina Ben Hajinai, ¿qué creen que pasó? La señora revivió. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que gente de este nivel son personas que es muy ad hoc a ellos que vean el mundo como lo están viendo, con esa capacidad de que no puedo entender cómo hay un minuto de vida tuyo que estás sin hacer nada y no lo estás aprovechando para agarrar un libro. Es decir, es absolutamente incomprensible porque esa gente tiene ese nivel de Torah tan grande que toda su vida era eso, ellos, sus familias, sus esposas, sus hijos, todo. Entonces para ellos es absolutamente incomprensible que vivan en alguna situación que estén sin agarrar un libro. Bueno, eso es, digamos, la grandeza de este Rab y el punto de Torah que él nos quiere enseñar. Mishnah Hey, Rabbi Nehunia Ben Akana, otro jajam, dice, Kola Mekabel Alab Ol Torah, toda aquella persona que recibe sobre él el yugo de la Torah, Ma'avirim Mimenu, le quitan a esta persona el yugo del reinado, quiere decir una necesidad de tener algún tipo de relación con el gobierno, Veol Derejeretz, y el yugo de la parnasá, del sustento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que prioriza, otra vez vamos a hablar de prioridades, una persona que tiene las prioridades muy claras y toma sobre él el yugo de la Torah, digamos, la explicación más sencilla y más simple es que no es que no trabaja, sino tiene que trabajar en algo, pero tiene prioridades en su vida. Entonces él sabe que para él lo prioritario es la Torah. Entonces Hashem, ¿qué le va a hacer? Le va a quitar la necesidad que tenga que trabajar más horas para poder alcanzar el mismo dinero, porque él tiene una prioridad. Él, vamos a decir, él estudia Torah, no sé, 4 horas. Entonces no puede trabajar 8 horas. Más o menos, ¿no? Más o menos el horario que una persona trabaja, entre 8 y 10 horas, más o menos. No sé, vamos a poner de 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 horas, 5, 6 de la tarde. Entonces, si él prioriza y para él es prioritario el estudio de la Torah, Hashem lo ayuda, dice el Bartenura, Melachtó mitbarejet, su trabajo que hace le va a mandar verajá, entonces él no necesita trabajar tanto, puede trabajar menos. ¿Por qué? Porque él priorizó. Él asumió su compromiso de Torah, entonces Hashem lo ayuda para que él no tenga que comprometerse, digamos, subyugarse tanto a lo que es el tema de la parnasá o en el caso del tema de tener algún tipo de relación con el gobierno. Pero, dice el Rab, Kola porek mimenu ol Torah, toda aquella persona que porek mimenu, que se quita el yugo de la Torah, y dice Bartenura, porque dice, Kashe ulash el Torah, es difícil el yugo de la Torah, Eini yahol le sobla, yo no puedo aguantar esto, entonces es en consecuencia que si no te vas a poder dedicar al estudio de la Torah, vas a tener que dedicarte a otra cosa, porque de algo tienes que dedicarte, entonces vas a tener que dedicarte más al trabajo, o tener una situación de que tengas alguna relación difícil en política, vas a tener que hablar con un delegado, con otro delegado, etcétera, etcétera. Entonces, acá surgen varias preguntas. Primero, ¿por qué Rabbi Nehunia Ben Akana quiso utilizar el término de estudiar Torah con la palabra yugo? Generalmente nosotros tendemos a asociar el yugo. ¿El yugo qué es? El yugo es una cosa que se pone al animal para que el animal reciba la carga. Esa es la palabra yugo, la traducción de yugo es eso. Entonces, ¿por qué el Rab tiene que expresarse de la Torah con una palabra de yugo? ¿Por qué no puede decir, vamos a, no sé, toda aquella persona que recibe sobre él la alegría de la Torah? De hecho, la Torah tiene que ser para todas las personas una cosa alegre, ¿no? David Amelech, ¿cómo se expresa en el Teilim?
Sasa noji alimbrateja que motzella al rab, ¿no? Yo estoy feliz, estoy contento. Y tú etashem besimha. ¿Cuántos pesukim hay en el Teilim llenos de que conectarse con la parte espiritual de la persona no tiene que representar para la persona algo pesado, algo difícil, algo feo, algo duro? Tiene que representar alegría. Entonces, ¿por qué Rabina Junia, en lugar de utilizar la palabra yugo, no utilizó la palabra, no sé, alegría, la felicidad de la Torah? Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Por supuesto que la Torah tiene que generar en la persona alegría, y si no genera alegría, la persona tiene que replantearse qué pasa con uno. Pekudei Hashem Yesharim Mesamheleb. También lo dijo David Amelech. Las ordenanzas de Hashem son Yesharim, son correctas. Y a la fuerza, cuando una persona está haciendo lo que tiene que hacer, eso genera en la persona un sentimiento de alegría. Alegría en el sentido de estar tranquilo y de saber que lo que está haciendo es lo correcto. No entra la persona en un estado de incertidumbre. No dice estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. No, Pekudei Hashem Yesharim, las palabras de Hashem son correctas y automáticamente alegran el corazón. Eso es clarísimo. Y por supuesto que la Torah es bonita y que la Torah uno la tiene que cumplir con alegría y todo. Pero también la persona tiene que recibir la Torah como un yugo. Yugo en el sentido de compromiso. Si el Rab no hubiera utilizado la palabra yugo y en los otros lugares no se usa la palabra yugo, nosotros hubiéramos pensado que solamente nuestro compromiso con la Torah es nada más cuando la Torah represente para nosotros alegría. Y así no es. Nosotros con la Torah adquirimos un compromiso como nos casamos. Muchas veces las adolescentes, que a mí me tocó mucho, Dula Hashem Kitov, Baruch Hashem, tuve el mérito de trabajar mucho con adolescentes. Los adolescentes se les complica mucho entender la Mishnah que dice Gadol ametzube beose le misha y no metzube beose. Hay una Mishnah que dice, es más grande la persona que es ordenada a hacer una cosa y la hace, a aquella persona que no está ordenada a hacer una cosa e igualmente la hace. Entonces, eso genera en los adolescentes como un conflicto. Al contrario, debería de ser mucho más meritorio que una persona haga algo que no está obligado a hacerlo y de todas formas lo hace. A una persona que igual estás obligada a hacerlo y lo haces, ¿qué chiste tiene? Y la Torah es justamente al revés. La Torah dice, no, el chiste es cuando estás obligado a hacerlo y la haces, es más importante eso que cuando no estás obligado a hacerlo y lo haces. Y la explicación básica es porque en el momento que una persona adquiere un compromiso, es una obligación, ya no le gustó. Ya si lo tengo que hacer por obligación, ya no me gustó. Entonces, colsman que yo lo tenga que hacer porque lo quiero hacer. Y si hoy quiero hacerlo, lo hago. Y si mañana no lo quiero hacer, no lo hago. Entonces, eso es como que el Yetzer Hará no se mete con la persona y lo deja que la persona lo haga sola. En el momento que la persona adquiere un compromiso de vida con algo, entonces el Yetzer Hará se mete a molestar porque no quiere que la persona asuma ese compromiso. En los matrimonios también pasa. Muchas veces las chicas me preguntaban y me decían, ¿cuál es el chiste de casarse? Mejor que una persona viva con alguien en unión libre y haga de cuenta como que está casada. Y vive como si está casada, pero no está casada. Eso valora el amor. No es cierto. Ahora nosotras que somos más grandes sabemos de que eso no valora nada. Porque el hecho de que una persona viviría con otra persona porque tiene ganas, y el día que no tiene ganas, ¿qué haces? Nada, me voy, agarro mis cosas y me retiro. Ese no es el chiste. El chiste es el día que tampoco no tienes ganas. Ese día también lo hagas. Y lo hagas con las mismas ganas que lo hiciste cuando sí tenías ganas. Eso no es porque uno se casa porque hay que cumplir la mitzvah en la parashá de Kitetse, que una persona quiere casarse, tiene que casarse. Es decir, cuando una persona quiera vivir con otra persona, obviamente del género diferente, tiene que casarse con ella. Es una mitzvah de la Torah, casarse, Kiddushin. Pero el hecho de tener un compromiso, comprometerse a algo, hace que se meta automáticamente el Yetzer Hará y quiera deshacer ese compromiso. Pero la persona tiene que saber que toda aquella persona que continúa con el estudio de la Torah, que continúa cumpliendo Torah y Mitzvot, incluso en situaciones que no tiene ganas, incluso en situaciones que que es difícil para esa persona, y de todas formas la persona lo sigue haciendo, ahí está demostrando un amor incondicional.
Es mucho más la demostración de amor que una persona muestra cuando una persona hace las cosas a filo cuando no tiene ganas. Eso es mucho más fuerte, porque eso demuestra que el amor es más fuerte que las ganas. Y en el mundo donde nosotros vivimos ahorita es muy difícil eso, porque lamentablemente por un lado, por el lado que voy a decir ahora es lamentable, por otro lado es afortunadamente. Vivimos en un mundo que Baruch Hashem, las cosas se dan de manera tan fácil que perdimos un poco el gusto a lo que es el esfuerzo. No sabemos tanto lo que es el esfuerzo, por eso es tan importante nutrir a nuestros hijos que tengan la posibilidad de hablar con sus abuelos hasta los 120, con sus bisabuelos hasta los 120, y los que tienen tartarabuelos, que les cuenten a los niños de hoy qué difícil era. Hoy nos acostumbramos todos al aparatito y hoy con todo este tema de que durante mucho tiempo no hemos salido, o a filo a lo mejor hay gente que todavía no ha salido, muchas cosas las hacemos con aplicaciones, ni siquiera tenemos que llamar por teléfono, bajamos una aplicación de los lugares y elegimos, queremos coca, queremos agua, queremos pan, queremos leche, ¿qué leche semidescremada, light? Bajamos la aplicación al otro día, o al filo si uno hace el pedido el mismo día, durante el mismo día te llega el pedido y ya, y a filo a lo mejor ni siquiera tienes que pagar, pones la tarjeta, no, sí hay que pagar, pero no me refiero a no en efectivo, y ya te llega a tu casa y todo es muy fácil. Y antes, yo me acuerdo mi suegro, Alaba Shalom, cómo le gustaba decir que cuando él era chiquito había que formarse en Argentina, imagínense, porque Argentina aparte que es un país prehistórico, porque está, no nada más está en el mundo físico, sino está en América hasta abajo, ¿sí? Había un rab que hacía chistes en Argentina, también Sergio Tzadik Libraja, que él decía que Argentina, el mundo físico, los jajamim lo llaman que es Olama Tachtón, es el mundo que es un mundo inferior. Entonces, el rab hacía un chiste y decía que Argentina es Tachtón lleva Tachtón, porque está súper abajo, súper en el sur, y todo siempre llega tarde. No sé en qué año trajeron los refris a México, pero me imagino que en Argentina habrán llegado 5, 6 o 8 años más tarde que en el hemisferio norte. Entonces, él no tenía refri cuando era chiquito, entonces tenía que formarse a las 4 o 5 de la mañana, venía un señor con un caballo a repartir así cosas de hielo grandes, que él junto con su hermano se lo llevaban a la casa y lo ponían como en una tina para guardar ahí la carne que les dure algunos días, porque el shohet no hacía yejita todos los días, entonces había que ir, había que desplumar el ave y todas las cosas. Entonces, lo que quiere decir aquí esto es, no que sientas la Torah como un yugo, porque eso está prohibidísimo y no se debe de sentir la Torah como un yugo, al contrario, la Torah hay que sentirla con alegría, pero sí tenemos que entender que el concepto de yugo implica un compromiso. Tengamos ganas o no tengamos ganas, entendamos las cosas o no entendamos las cosas, ese es el yugo. El yugo en un animal, el animal lo recibe, lo acepta. ¿Sí? De los Shevatim, Jacob vino cuando bendijo a Isahar, que fue el único de los Shevatim que fue un Shevet Abrej, eran todos Talmidei Jajamim, eran los miembros del Sanedrín, eran los que todas las dudas que tenía el pueblo de Israel le preguntaba a Isahar. Los demás, cada quien se dedicaba al comercio de otras cosas, pero el Shevet Leví y el Shevet Isahar son los encomendados al servicio divino, el Leví para trabajar en el Bet HaMikdash junto con los Kohanim. Y Isahar no, Isahar es el estudio de la Torah neto. ¿A qué compara Jacob a Isahar? Isahar Hamor Garem, Robet Ben Amishpataim. Isahar representa el burro. El burro tiene la cualidad, no de burro que es un burro, sino del burro que tiene la cualidad de que le pones cosas encima y el burro acepta. El burro recibe, sabe él que es un burro, que es un animal de carga. El caballo es más nervioso, no le gusta que lo pongan, que lo usen para cargar, pero el burro sabe que Hashem lo creó al burro para cargar, es un animal de carga, así fue toda la historia. Entonces, el burro acepta esa realidad. No estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación, que es bastante diferente. Nosotros, los Yehudim, tenemos que saber que hay cosas en la Torá
que no las vamos a entender. Y eso no quiere decir que eso nos exente a nosotros de no cumplirlas porque no las entendamos. Nosotros vivimos en un mundo físico que Hashem hizo que este mundo sea físico y que hayan cosas en la Torá que es una Torá que es Jochmat Elokit, que es algo que es de Hashem, y lo transmite en este mundo, trató de enseñar y de explicar, por eso Shivim Panim la Torah tiene 70 caras y la persona tiene una obligación de ahondar en estas explicaciones, y existe el Pardes, el Pshat, la parte superficial de las mitzvot, el Remes, la parte que te quiere enseñar algo la mitzvah, el Drash, la otra conclusión que sacas, y hasta el Sod, la Kabbalah, el Zohar en las mitzvot, por supuesto que sí. Pero si yo no accedo, no tengo acceso a esa información, eso no quiere decir de que por eso no la tenga que hacer. Por eso el Rab quiso expresarse aquí en una situación de que tienes que recibir la Torah mitoch Kabbalat ol. Hay que aceptar la Torah y hay que entender la Torah porque así Hashem dijo. Eso es muy importante. Eso no quiere decir de que no tengo una obligación personal y un compromiso íntimo de investigar y de saber el motivo de las mitzvot. Eso el Rambam dice, el Maimónides dice, eso es una obligación de cada judío, investigar el por qué, porque eso le da seguridad a la persona para cumplirla. Pero Zelomer, eso no quiere decir que si hay una mitzvah que yo no me sé el motivo, o que me explicaron el motivo, pero no sé, no me latió tanto, no me hizo tanto ruido ese motivo, yo diga, esta mitzvah no la cumplo. No, la persona tiene que cumplir la Torah y las mitzvot y estudiar Torah y mitzvot mitoch Kabbalat ol, de recibir. ¿Saben por qué? Porque esa es la realidad, porque nosotros somos personas y Hashem es Hashem. Y Hashem es el que, y así como nosotros confiamos en un médico, cuando vamos al médico y dice, no, señora, tiene infección en la garganta, o ahora, ¿no? Que no sé si lo mandé en el grupo, pero me llegó un videíto donde varios médicos están diciendo que hay que vacunarse en contra de la influenza. Entonces, cuando les dije a mis hijos en Shabbat, vamos a vacunarnos en contra de la influenza, me comentaban mis hijos, no, creo que cuando salió esta influenza, creo que 1 o 2 años los vacuné y después ya no los vacuné más. Entonces me preguntaron mis hijos, Mayom, Miyomayim, ¿por qué este año sí y otros años no? Entonces, la lógica es, por el motivo que están diciendo, que si en el mundo hay 2 virus, no sé cómo se dice virus en plural, viruses o virus, si hay 2 virus, no sé cómo se dice virus, no sé si vigilar es una palabra en español, porque yo creo que no, porque en inglés se dice virus. Entre paréntesis, si hay 2 virus, hay que vacunarse contra el virus que hay vacuna para no hacer problemas en el mundo. Hablando de la palabra virus, ustedes saben que los Hasidim, que siguen el lineamiento de Polonia, más bien de Hungría, tienen una acentuación del Yiddish diferente. Está el sefaradí, como nosotros decimos Baruch Atah, está el ashkenazí, que sería Borujato, pero está la tercera forma de pronunciar, que es una acentuación más húngara, que es Burij Atu. Cambian un poquito, las kamat son U, las shuruk, las U son I, un relajo. Entonces había un hasid que se fue a vivir a Estados Unidos y va al médico y va con alguien que lo ayude porque él no hablaba nada de inglés, y su amigo, entran juntos al doctor y el doctor le toca el estómago y le dice, tiene un virus en el estómago, dice virus. En inglés es virus. Entonces el Hasid dice, vine hasta acá para que me digan que tengo a virus, tipo, que tengo averot. Yo ya sé que tengo averot y ya sé que este virus me vino por las averot. Pero bueno, eso es entre paréntesis. ¿Qué estaba diciendo? La persona tiene que hacer su ishtadrut porque este mundo es un mundo de ishtadrut, no de saber todas las cosas. Nosotros ni sabemos, ni nunca vamos a saber cuál es el secreto de las mitzvot. Tenemos que confiar en Hashem, que si Hashem nos dio 613 mitzvot, que hoy de las 613 Bekoshi, difícilmente cumplimos a lo mejor 40 o 50 mitzvot. El doctor Betech una vez hace mucho tiempo me mandó una lista de todas las mitzvot que hoy en día se cumplen. De las 613 nos quedan muy, muy poquititas, y menos nosotros que vivimos fuera de Israel. Entonces, de esas poquititas mitzvot, no querramos ponernos
el nombre de que nosotros somos Hashem y que nosotros sabemos todo, porque no sabemos nada. Tenemos que aceptar lo que Hashem dice con confianza y saber que si Hashem nos creó y quiere lo mejor para nosotros, porque nos quiere un montón, el cumplimiento de Torah y Mitzvot es lo mejor para nosotros. Así como confiamos con un médico, más con el médico de todos los médicos. Entonces, en el Shamaim nos ayudan para que nosotros podamos recibir eso, quitándonos otras cosas. Ese es el juego que hace Rabí Nehunia ben Akaná. Rabí Nehunia ben Akaná dice, si tú te brindas, Hashem automáticamente juega contigo para que tú puedas hacer las cosas de una manera mucho más rápida. Rabí Nehunia ben Akaná era uno de los Azarar Uge Malhut, él fue uno junto con los otros 9 Talmidei Jajamim. Y la Gemara cuenta que en el momento cuando se supo que iban a matar a 10 grandes del pueblo de Israel, Rabí Ishmael ben Elisha, que él era un Kohen Gadol, él hizo un trabajo espiritual con él mismo y su Neshama subió al Shamaim para ver si realmente ellos merecían eso o tenían que escaparse, tenían que irse a otro lado. Y cuando le dijeron en el Shamaim que sí es una Gezerá, cuando bajó del Shamaim vio que sus amigos estaban, los otros 9, estaban sentados, Yoshvim Betanit, estaban ayunando y estaban haciendo mucha tefilá. Entonces él bajó y les dijo que esta es una Gezerá del Shamaim. ¿Quién era el jefe de todo ese grupo? Rabí Nehunia ben Akaná. Así dice el Midrash. Y Rabbi Akiva le preguntó a Rabí Hanina, a Rabí Nehunia, que es conocido en el Shas como Rabí Nehunia Agadol, el grande del pueblo de Israel, de Ma'erachta Yamim, ¿cómo tienes tú esa posibilidad de haber vivido tantos años? Como si fuera que Rabbi Akiva no, Rabbi Akiva también vivió muchos años, Caniré que él vivió más años. Amarlo le dijo a él, yo creo que por algunas cosas que yo hice, ¿en qué adjudicas tu longevidad? Mi yamai lo kivalti matanot. Yo nunca acepté regalos. Hay un pasú que dice soné matanot, dije, una persona que odia los regalos vive mucho tiempo. Entonces yo como nunca acepté regalos de ninguna persona, entonces tengo larga vida. Vatran bemamonia iti, no fui una persona muy exigente con mi dinero. Vatran es alguien que deja, que cede con el dinero. Es decir, yo qué sé, no sé, alguien le debía, entonces o le perdonaba la deuda o le alargaba la deuda. Vatran era una persona que cedía con el dinero. Velo amadeti al midotai, y nunca fui quisquilloso si alguien me hacía algo malo a mí. Entonces, con él se cumple. ¿Por qué yo hice eso? Porque había un jajam que se llamaba Rabá, con Aleph, que decía, Kola ma'avir al midotav, ma'avirim mimenu kol peshav. Esto es un consejo que van a escuchar ahora, antes de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, que Jajamim dan consejos de ser una persona que no sea fijona. Kola ma'avir al midotav, todas las personas que ma'avir al midotav, que dejan, si a alguien le faltó el respeto, lo perdona. Ma'avir deja pasar las cosas. Hashem hace un efecto en el Shamaim que es Midá Keneged Midá. Así Hashem maneja el mundo. Si una persona es así con las otras personas, entonces en el Shamaim Hashem también le va a decir, déjenlo. De hecho, la Gemara trae un cuento de una persona que todo el mundo ya pensó que se iba a morir. Era un Taná, creo que se llamaba Rabbi Elazar, una cosa así, y regresó a la vida. Y cuando los Jajamim pensaron que él estaba mamash muerto, creo que un Rab ya le había dicho a su esposa, prepárenlo porque ya está muerto. Cuando revive, técnicamente le preguntan qué fue lo que pasó, y él dice que él vio esa luz en el Shamaim y le estaban haciendo el juicio. Y vino un malaj y dijo, esta persona es una persona que cede, que le gusta ceder, que nunca tenía problemas con nadie, que si la gente lo humillaba, lo trataba mal, él perdonaba luego. Entonces Hashem dijo a Shamaim, entonces hay que perdonarle y lo regresamos a la tierra para que cumpla más mitzvot. Y así dicen los Jajamim, venirá Sheur Rabí Nehunia ben Akaná. Ahora entré en duda si él era de los Azarar Uge Malhut, creo que me confundí con otro, con Rabí Hanina. Y dijo Rabí Yohanan ben Zakkai, Rabí Hanina ben Akaná es una persona muy tzadik, es muy tzadik. Tomen en cuenta lo que él vaya a decir. Ok, ahora, este Rab tiene que basarse en algo para decir que toda persona que prioriza la Torah,
entonces las otras prioridades que debería de tener en vida, Hashem las manda a segundo plano y Hashem lo ayuda para que continúe siendo prioritario el estudio de la Torah. ¿Cuál es la explicación lógica de eso? Entonces los Jajamim que explican, la Gemara, la Mishnah, explican, hay una cosa que sucedió en las Lujot, uno de los milagros que sucedía en las Lujot es que el pasuk dice, Be'amichtav michtav Elokim u Harut al alujot. La traducción literal es que en las primeras Lujot la escritura era una escritura divina, por eso estaban los milagros de la escritura que estaba grabada. Harut es grabado sobre las Lujot. Y más adelante, nosotros vamos a estudiar en el Pirkei Avot más adelante, que hay una Mishnah que agarra este pasuk y entiende que Harut, que quiere decir grabado, que quiere decir puesto un hoyo, porque ¿cuál es la diferencia? Nosotros hablamos en una de las clases, ¿cuál es la diferencia entre escribir y grabar? Escribir es que uno escribe una tinta sobre una superficie. Grabar es que lo que yo escribo acá sale del otro lado, está completamente grabado. Entonces los Jajamim dicen, cuando una persona está grabada de Torah, se puede llamar a él mismo un Ben Jorin. Ben Jorin es, en el idioma de la Shona Kodesh, una persona libre. Ein leja Ben Jorin, el Amishiosek Batorah. No vas a encontrar a nadie que sea más libre que aquella persona que dedica su vida a la Torah. Pero si yo quiero hacer una traducción literal, yo no voy a traducir, no vas a encontrar una persona más libre. Voy a decir, no vas a encontrar una persona dueña de hoyos. Ben Jorin es hija de hoyos, hija quiere decir que es dueña, por eso es un bar mitzvah, una bat mitzvah, bar es hijo en arameo, que empieza ahora a llenarse de mitzvot. No vas a encontrar una persona llena de hoyos como aquella persona que se dedica al estudio de la Torah. ¿Qué es llenarse de hoyos? ¿Y por qué en el idioma de la Torah una persona que es dueña de hoyos se llama que es libre? ¿Y qué tiene que ver eso con las Lujot, que están Harut a las Lujot? Y el mensaje es el mismo mensaje que dijimos antes. La diferencia entre escribir y grabar es que grabado está metido. Cuando yo escribo sobre una superficie, yo lo puedo borrar. Tiene ventajas y desventajas. Dimos una vez una clase cuáles son los hoyos blancos, cuáles son los hoyos negros, ¿se acuerdan? Las letras negras que están sobre las letras blancas, etcétera, y las mujeres que representamos ahí. Pero hay una ventaja que tiene la grabación, el grabado, frente a la escritura, que eso no lo... ya está. Una persona que tiene una vida de Torah, no la tiene escrita la vida de Torah, la tiene grabada, la tiene metida, tiene hoyos. Es decir, está viviendo la Torah todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, es una persona que realmente es libre. Porque las personas, ¿cómo ejercemos nuestra libertad? ¿Haciendo lo que queremos? Sí, hacer lo que quiere implica también que si yo quiero tirarme por el balcón, me puedo tirar, y si me tiro por el balcón, ¿estoy ejerciendo libertad o me estoy suicidando y estoy haciendo una cosa que es haram? Comer vidrio. Si yo quisiera ahora comer vidrios, yo soy libre de comer vidrio. Realmente yo quiero comer vidrio, no es algo que yo lo quiero hacer. Entonces ahí la libertad ya entra en un aspecto medio raro, que es mamash, ser libre. Ser libre es ser lo que realmente yo quiero ser. Y un yehudí lo que quiere ser es ser una persona que cumpla Torah y Mitzvot. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos un alma, que es un pedacito de Hashem, metida en un cuerpo. Si yo voy con cada uno de ustedes y le pregunto, ¿tú quién eres? La primera respuesta probablemente que me digan, como si alguien me preguntaría a mí, ¿y tú quién eres? Yo soy la esposa de, la mamá de, la hija de, ¿no? La mora de, eso es lo que yo soy. No, no eres eso. Entonces, ¿qué soy? Soy 60 kilos, ojalá 60, no sé, hace mucho que no me peso. 60 kilos de qué? ¿De carne eso eres? No, tampoco. ¿Qué eres? ¿Qué somos? Somos un pedacito de Hashem caminando, envuelto en un cuerpo físico, eso es lo que somos. Si nosotros llegamos a un nivel de agujerearnos, es decir, de meter a la Torah dentro de nosotros, a ese nivel de que yo no soy nadie, sino no puedo vivir sin la Torah, esa es la verdadera libertad de que nosotros expresamos. Eso es lo que está diciendo este jajam acá. Toda persona que recibe el yugo de la Torah, es decir, que no puede estar ni un solo momento sin Torah, es una persona que realmente Hashem automáticamente la libera de las otras cosas, porque la libertad de él la encontró en la Torah. Pero si yo me autoesclavizo en otras cosas,
entonces Hashem ahí ya no me puede ayudar a desesclavizarme de las otras cosas. Si yo me esclavizo con la Torá, soy libre. Parecen ideas contradictorias, pero no es ideas contradictorias. Es como cuando un jajam, creo que era Rabbi Yoshua ben Levi, fue con los jajamim de Alejandría. ¿Se acuerdan que una vez hablamos que le trajo lo de los huevos, el queso y todo eso? Pero él iba mucho porque él, Rabbi Yoshua ben Hananiah, sabía hablar muy bien. ¿Subiste mi bolsa? Estudiamos de él con eso, y una de las cosas les dijo, enséñanos unas cosas, y les dijo así, Im retzonja shelot amut, mot ad asher lot amut. Si tu voluntad es no morirte, muérete hasta que te mueras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Si tu voluntad es no morirte, muérete. Si tu voluntad es tener un legado para siempre, muérete. ¿Qué quiere decir muérete? Esfuérzate por algo que vale la pena morirse, que morirías por ese algo, que es la Torá. El valor que tiene la vida es un valor intrínseco. Una persona puede profanar Shabbat y puede comer en Kippur y puede hacer un montón de cosas con tal de tener vida. Pero tener una vida de sin Torá ya no se llama que es una vida. Eso es lo que dice Rabbi Nehunya ben Akaná. Y eso es cómo funcionan las cosas, ¿sí? Las cosas es que una persona tiene que esforzarse. Déjame esto para Entonces, mañana. la segunda explicación. Primera explicación dijimos que es all aceptación, aunque no lo entiendas. Eso no exenta a la persona que investigue y que sepa las cosas, las tiene que saber obviamente. La segunda cosa de all en el sentido del yugo, de que sea lo prioritario en tu vida y que sientas que sin eso no puedes vivir. Eso es lo que dicen los jajamim sobre el pasuk, Bejovel ol mipne shamen. Hay un pasuk en Ishayahu que dice que una persona tiene que someterse por el aceite. ¿Qué quiere decir someterse por el aceite? Jovel uloshen saljerif mipne shemanosh el Hizkiyahu. Los Yehudim tenemos esa magia de poder transformar un yugo por otra cosa que vale mucho más la pena de ese yugo. El pueblo de Israel en la época del rey Hizkiyahu, que tenía un ataque inminente de Sanjerib, que él vino a atacar Jerusalén, y por el mérito del estudio de la Torá, Hizkiyahu hizo tefilá y Sanjerib, así, Hizkiyahu ni siquiera fue a la guerra, se quedó en su casa, vinieron unos malajim y quemaron los cuerpos, los órganos internos de estos reshaim, que la Gemara se la cuenta que eran 100.000 jefes de ejército. Imagínense, y ahí le voy a preguntar bien el dato a mi hijo que me lo comentó el otro día, que no sé cada jefe de ejército sobre cuántas personas eran un montón de soldados que Hizkiyahu abre la ventana y los ve ahí, que están todos muertos. Hizkiyahu ni siquiera tuvo que ir a matar. ¿Por qué? Porque Hashem hizo que se destruya el yugo de Sanjerib por el aceite de Hizkiyahu. ¿Cuál es el aceite? El aceite que se usaba para prender las mechas para que se pueda estudiar Torah. Mipne shemanosh el Hizkiyahu, el aceite que Hizkiyahu usaba cuando prendía en los knises y en las yeshivot. La gente, es por eso que Talmidei Jajamim Oskim Batorah, por eso la gente que es Talmid Jajam, que se dedica al estudio de la Torah, en la época del Bet HaMikdash no pagaban impuestos, porque ellos están exentos de pagar impuestos, porque ¿a qué te dedicas a estudiar Torah? Es como hoy la dinastía, creo que la familia de la reina de Inglaterra no pagan impuestos, ellos están, ¿cómo se dice?, exentos de pagar impuestos. Y es lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, que no nada más la persona que se dedica al estudio de la Torah está exento de pagar impuestos, está exento de un montón de cosas, está exenta de la naturaleza misma. Hashem hace un cambio en la naturaleza por mérito de estas personas, ¿sí? Entonces, aquí vemos lo que dice Rabbi Nehunya ben Akaná, la importancia y la grandeza que tiene estudiar Torah y cuántas ventajas tiene que una persona dedique su vida, y si no puede dedicarse su vida porque tiene obligaciones para mantener a su hogar, etcétera, etcétera, dedique lo que más pueda para tener un orden de prioridades ad hoc a lo que la persona
necesita. En la Primera Guerra Mundial vinieron muchos Bajurei Yeshivot al Hafetz Haim, que el Hafetz Haim falleció en el 33, él vivió muchos años, para saber qué hacer, porque ustedes saben que los gobiernos europeos, todos los gobiernos, cuando es una época de guerra, enlista al ejército a todos los jóvenes que hay. Ahí no hay, yo soy un Bajur Yeshiva y por eso no tengo que ir al ejército. Entonces no sabían qué hacer, fueron con el Hafetz Haim a decir qué hacemos, nos escapamos, hubo gente que se lició su cuerpo con tal de no ir al ejército. La verdad no eran condiciones humanas como el ejército ruso, por ejemplo, todas las historias de los cantonistas que ustedes seguramente saben, el servicio militar en Rusia en esa época duraba 25 años. No eran 2 o 3 años como hoy en día. Bueno, no sé cuánto dura el ejército aquí en México, en Israel dura creo que 3 años, la tzavá obligatoria. Y mucha gente se cortó las manos con tal de no ir, o se cortaba un dedo para que se llame que esta persona no está apta para que pueda estar en el ejército. Entonces, el Hafetz Haim en una de las ocasiones contestó, Banai, acuérdense, Zihruma Amara Tanaba Abot, acuérdense lo que dice el Taná en Pirkei Avot, Kola Mekabel Alab Ol Torah Ma'avirim Mimenu. Toda persona que recibe sobre sí el yugo de la Torá, le quitan el yugo del gobierno, es decir, le quitan sus obligaciones que tenga frente al gobierno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes pueden decir, Ma'adin, Shekol Bajurei Yeshiva, Yeme Shuhrar Minatzabá. Ustedes creen que Hashem puede hacer ese milagro tan abierto, que todos los bajurim que estudian en todas las yeshivot de Europa estén abiertamente exentos de ir al ejército. Nosotros vemos que en realidad muchos bajurim de yeshiva sí tienen que ir al ejército. Entonces, la respuesta es que a veces pasan estas cosas, y eso no quiere decir que la persona no tuvo suficientes ejutos o no se dedicó a la Torá como se tenía que dedicar, sino que Hashem lo que quiere es que incluso en el ejército también siga estudiando Torá. También cuando tiene el ol del ejército del Malhut, su primera prioridad sea el ol de la Torá y de las mitzvot. Y de hecho, el Hafetz Haim, como había muchos Bajurem Yeshiva que sí fueron reclutados en el ejército, él escribió una carta que se llama Igeret, ¿cómo se llama? Igeret la Hayal, me parece que se llama, aquí no lo trae en este libro, una carta a los soldados, dándoles fuerza, dándoles ánimo y dándoles algunos consejos cómo seguir cumpliendo Torah y Mitzvot, incluso en el ejército. ¿Saben quién fue una de las grandes luminarias del pueblo de Israel que fue reclutado en el ejército? El papá de Rab Chaim Kanievsky, el conocido Rab Yaakov Israel Kanievsky, conocido como el Steipeler, porque él vivía en la ciudad de Steipel, no sé cómo se dice. Y sobre él cuentan de que él por eso quedó con una discapacidad auditiva, creo que en el oído derecho o en ambos oídos, no sé, porque él haciendo guardia, una vez le tocó hacer guardia en Shabbat, el viernes a la noche, y como los rusos no había dinero, los rusos se turnaban su saco. Cada soldado que tenía que hacer guardia en la noche, la guardia anterior colgaba el saco en el árbol y la próxima persona que tenía que hacer guardia tenía que descolgar el saco de piel, porque era muy caro, y ponérselo. Cuando llega el Steipeler a hacer la guardia el viernes en la noche, ve que el saco no era un saco, perdón, era un gorro para la cabeza. Entonces ve que el gorro de piel está colgado en el árbol y el Rab no sabía si se puede descolgar, no vaya a ser que hace una melajá de haram de descolgar algo y que se caiga una fruta o una rama sin querer. Es decir, es un problema alágico colgar y descolgar ropas del árbol en Shabbat, especialmente las personas que tienen jardín o que están en Cuernavaca y a veces alguno, no sé, si le da flojera ir hasta donde está el tendedero, cuelga el traje de baño ahí, es un problema, hay que checar bien la halajá como es. Entonces él hizo la guardia todo el tiempo sin cubrirse las orejas y eso tuvo una repercusión en su salud. Cuando él podía haber encontrado una cula así, porque pues, son las orejas y hace mucho frío, él logró eso. Bueno, entonces con eso es la enseñanza que Hazal, que Rabbi Nehumia nos quiere decir aquí es,
sé una persona que prioriza siempre el valor que tiene la Torá y las mitzvot por todas las cosas otras que tienen interesante en la vida. Muchas gracias, les agradezco mucho, que tengamos todas una buena semana. Mañana, Besat Hashem, vamos a empezar a estudiar a la Jot de Teshuvah del Rambam. Como mañana va a ser en mi Zoom, Besat Hashem, entonces yo voy a compartir con ustedes, Besat Hashem, ya busqué las alajot que tengan puntito. Quería preguntarles si ustedes tienen alguna preferencia que venga traducido. En español no encontré las alajot de Teshuvah del Rambam en un archivo, pero me parece que encontré algo en inglés. Si tienen preferencia que esté el archivo en inglés y en hibrit, o si les da igual que sea puro hibrit, igual lo vamos a analizar. No sé. La verdad, Como para mí es quiera, más fácil. Mora. Sí, si les da igual, prefiero entonces el hibrit, es menos. Yo también prefiero en hibrid, Mora. Órale, muy bien. Entonces nos vemos mañana, Besat Hashem. La que tiene libros del Rambam, las alajot de Teshuvah está en el Sefer Amadá del Rambam. Mañana vamos a explicar por qué. Y bueno, mañana, Besat Hashem. Órale, muchas gracias. Bye. Gracias. Bueno, bye. Gracias. Gracias. Bye, bye. ¿Por qué no me puedo salir?